No se pierdan en un ratito el informe sobre el tarifazo en las Villa Miseria, particularmente el impacto a través de la garrafa. De la garrafa de Villa Miseria no tienen gas y la garrafa se ha encarecido y no se consigue a precio oficial. Eso en instantes. Ahora estamos con dos Raúles, se llaman igual y tienen el mismo oficio de encuestadores y analistas políticos. Gracias por venir, Raúl Aragón. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Raúl Timerman. Un placer. ¿Es el peor momento de Macri, como dice ahí la pantalla? Yo creo que sí, es el peor momento de toda la gestión, ¿no? De Macri personalmente y de la calificación de su gestión. Ha caído. Y en esta es raro que todos tengamos más o menos los mismos números, los encuestadores. Pero todos encontramos una diferencia de 10, 11 puntos, según a quien leas, entre imagen positiva e imagen negativa. Tiene más imagen negativa que positiva. Esto empieza a ser serio, digamos, empieza a ser serio. Nosotros lo tenemos 45-55, algunos colegas... 45 positiva y 55 negativa. Sí. Pero más allá de eso, lo otro, no es solamente un problema de imagen, un problema es que por un lado hay un descontrol creciente de la economía. Por otro lado, hay una protesta social, una desconformidad social, una tensión social creciente. Y por otro lado, como tercera variable, tenés lo que de alguna forma se llama la antipolítica, o sea, el descreimiento en la política y en los políticos. Si esas tres variables continúan creciendo más o menos en la misma tendencia, tenés la tormenta perfecta. Eso es 2001. Cuando eso crece y se junta es 2001. Si a eso le sumas una eventual crisis de la deuda, que parecería, yo no soy economista, pero parecería que estamos camino a eso, entonces creo que... Suena, así como lo decís, suena apocalíptico. Sí, yo sé que suena apocalíptico, cada vez que digo esto me dicen eso, ¿no? Apocalíptico, pero no vamos, es innegable que hay una crisis en el control de la economía, eso es más que obvio. No vamos a repasar los números, pero es obvio. La tensión social crece todos los días un poquito más. Tenés protestas por todos lados, desconformidades, paros, abren los molinetes. Todo el tiempo tenés un poquito más de tensión social que el día anterior. Eso es una tendencia. Y por otro lado, el descreimiento de la política, que nosotros lo rescatamos, lo medimos a eso cuando... medís no solamente la imagen de gobierno, la calidad de la gestión, sino que medís también... la imagen de otros políticos, en general, excepto con excepciones, en general todos caen. Es decir, hay una disconformidad con la política, es lo que llama la antipolítica, digamos. La política no me sirve, la política no me soluciona nada, la política no me gusta. ¿Cuál es su imagen de su opinión sobre la política? 70% negativo. Esas tres tendencias, si continúan creciendo en la forma en que están creciendo, tenemos un conflicto serio. Yo no digo que esto sea el 2001, pero estamos yendo en esa dirección, a menos que algo se invierta, ¿no? ¿Coincidís vos, Raúl? No. En parte coincido y en parte tengo cosas para agregar diferentes. Hay algo que me llama la atención y que por primera vez sucede con este gobierno, es que la característica de caída en todo, absolutamente en todo, se mantiene por tercer mes consecutivo. Mira, tenemos ahí una placa, ahí vamos a ver cómo el Grupo de Opinión Pública, que es la consultora de Raúl, evaluación del Gobierno Nacional, y ahí están viendo, ¿no? 47, llega a 47% por 47,9, casi 48. Y vos fíjate que está tres meses seguidos ahí arriba. El rojo está 3 meses seguidos arriba y el verde está 3 meses seguidos abajo. Cayendo. Y lo que sucede básicamente con el gobierno nacional, que en el caso de nuestra encuesta se resume finalmente en algo que es el humor social, que hace 3 meses que más del 50% del AMBA, que son los que nosotros encuestamos, está con un humor social negativo. Y suceden cosas, empiezan a aparecer cosas... interesantes en base a distintos modos de investigar la realidad, ya sea focus group, entrevistas en profundidad o las propias encuestas. Por ejemplo, aparece una señora jubilada de Varela que dice: me gustaba más cómo nos robaba el gobierno anterior. Eso es un caso... es un dato de un focus. Un dato real de un focus group. Sí. Me gustaba más cómo nos robaba el gobierno anterior. Es decir, la gente ya no pone en duda el tema de si hay corrupción, no hay corrupción, si la moral se mantiene o no, si es ético o no, porque hemos preguntado sobre el tema también de tener en offshores, y cómo ve la gente eso, offshore declarada, el 50% lo ve poco ético. El problema de la gente ahora es que no le alcanza el dinero. Hace 3 meses seguidos
que la gente dice que el gobierno gobierna para los ricos. El 60% de la gente dice que gobierna para los ricos. ¿Y eso cuánto era un año atrás? 45. Y los ricos son el 10% de la sociedad. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa con el tema de las tarifas, por ejemplo? ¿Cómo lo vive la gente? No vamos al hecho del análisis económico de las tarifas, está bien, está mal, no. ¿Cómo lo vive la gente? La gente vive que las tarifas, desde que asumió este gobierno, le aumentaron, por ejemplo, las de energía eléctrica 1000%. El que pagaba 100 por mes, pagaba 200 por bimestre, lo llevamos a mes, 100 por mes, hoy paga 1000 por mes. Pero su salario aumentó mucho menos. Entonces la tarifa le está consumiendo la tarifa de la energía eléctrica, más la tarifa del gas, más la tarifa del agua, más el ABL, más algunas cosas que la gente no quiere prescindir, telefonía celular, televisión por cable, les está consumiendo una parte del salario que es demasiado importante, les deja muy poco para el resto. Resultado, el consumo, la gente que te dice en los próximos 6 meses no voy a comprar nada más que lo imprescindible para la vida diaria, llega al 60%. Entonces cuando hablan de que aumenta el consumo de cemento, aumenta el consumo de tal cosa, de tal otra, está en los diarios. Pero aquel que vive en Las Breñas, la entrada del Impenetrable, no se entera de eso porque no lee los diarios y su vida diaria no cambia. Ese es el tema final. La vida diaria de la gente es peor ahora que hace 2 años. Mencionaba al comienzo del programa un tema novedoso que surge de las encuestas, es que por primera vez, no sé si de este último mes, pero de los últimos meses, las expectativas son más negativas que positivas. Efectivamente, eso no solo las expectativas. No sucedía eso el año pasado. Los 3 últimos meses, el 50% de los entrevistados dice que está peor que hace un año. Solo el 17% que te dice que está mejor. O sea, hay gente que está mejor, pero es muy poquita. Y desde hace 3 meses, el 40% te dice que dentro de un año vamos a estar peor. ¿Y cuánto dice que van a estar solo el mejor? 20% te dice que... 40 dice vamos a estar peor, 20 dice que vamos a estar mejor. Exactamente. Y el 53% tiene humor social negativo. Algo no funciona. Ahora bien, es muy interesante esto, porque este gobierno se mueve con encuestas, con focus group, con entrevistas en profundidad. El gobierno de la ciudad gasta 260 millones de pesos por año en encuestas, ya lo tiene aprobado, ya lo tiene preadjudicado. El gobierno nacional, en la jefatura de gabinete, hicieron una dirección nacional de opinión pública. No sé el presupuesto, pero va a ser mayor. No está en el presupuesto, van a tener que derivar partidas. Van a tener que derivar otras partidas para eso. Ahora bien, o sea que sabe absolutamente todo lo que piensa la gente, pero mantiene la política, no tranza. ¿Por qué crees, Raúl? Porque ellos están convencidos de este modelo. En eso son sinceros, creen que esto es el modo y creen que hacia el final quiere decir el 2019, se va a revertir la tendencia, va a entrar dinero o van a tomar más deuda, pero van a suavizar las cosas durante el 2019. Pero hay datos que son tremendos. Por ejemplo, bajó el consumo de leche y bajó el consumo de pan. Ahora, cuando una familia compra menos leche y compra menos pan es porque realmente la situación es sumamente crítica. Y los números que acaba de mencionar mi tocayo, colega, además, coinciden con lo que yo te decía recién. El humor social está realmente creciendo, el mal humor social está creciendo junto con el descontrol de la economía y el descreimiento en la política. Y eso es serio, es un escenario muy serio. ¿Alguien capitaliza? No. Bueno, básicamente, digamos, en términos generales te diría que no. Es decir, no hay una oposición, básicamente porque no hay un escenario de oposición donde la oposición pueda desarrollarse. Así como Cambiemos tiene un escenario, la oposición no lo tiene. Hay un sector kirchnerista muy duro, liderado por Cristina, visualizada como la principal candidata de la oposición, y después hay un amplio panperonismo que va desde la intervención al PJ hasta los gobernadores, los intendentes, etcétera, etcétera. Pero sucede algo curioso. Nosotros desde hace 3 meses estamos haciendo en el AMBA un escenario de balotaje.
Llegó el momento del balotaje, es Macri el candidato y estos otros por el lado de la oposición. ¿Resultado? ¿Perdón? ¿Resultados? El resultado es que por primera vez este mes, el que le gana claramente por 8 puntos a Mauricio Macri es Sergio Massa. De todas las alternativas que le planteé. De todas las alternativas, Cristina le empata, digamos, está deteriorado el gobierno. Ojo que esto es el AMBA, ¿Quién AMBA? Capital, 19 distritos del conurbano que conforman el AMBA. Urtubey, que es otro candidato natural a jugar en las PASO, prácticamente no aparece, pero básicamente porque no tiene un grado bajo de conocimiento en esta zona, pero va a ser un jugador. Yo creo que Urtubey y Sergio Massa van a ser jugadores, podría ser Florencio Randazzo, podría ser José Manuel de la Sota. O Schiaretti. Van a jugar, o podría ser Schiaretti, digamos, y va a aparecer gente. Vamos a ver cómo evoluciona esto de la intervención del PJ. También es rara la intervención del PJ, la manera que se arma. ¿A vos, Raúl, alguien te asoma subiendo, emergiendo? Sí, Sergio Massa. Sí, ¿A vos también? Sergio Massa. Quiero acotar algo lo Ahora, que ¿cómo dijo. se explica eso con la pobre performance que tuvo? Por default. Porque no hay otro. Porque es el único que quedó en pie, digamos. Está bien, él tuvo 22% en el 2015, 15% en la primera vuelta y menos, y después 11% al final. Ok, pero quedó firme con su 11%. Es 1 millón de votos más o menos. Hay que decir algo de área metropolitana de Buenos Aires, capital federal y los 24 distritos. En general, si vos mirás los resultados electorales tomados como conjunto del AMBA, vis a vis los resultados nacionales, es muy parecida además porque la composición social de área metropolitana de Buenos Aires tiene cierta semblanza con lo que es, o similitud con lo que es el resto del país. No es exacta, pero es bastante aproximada. Y yo creo que Sergio Massa quedó en pie, o tiene esta performance hipotética, porque es el único que quedó en pie, es por default. Por último, ¿la imagen de María Eugenia Vidal se mantiene o cae como Macri? Yo tengo una teoría. Yo digo, Cambiemos primero ganó en la ciudad de Buenos Aires en el 2015, sí. Después ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires y finalmente en el balotaje gana la Nación. Y en ese momento ellos dirigían la ciudad, se produce un Big Bang de dirigentes, de funcionarios, etcétera, y había que cubrir los puestos de la provincia de Buenos Aires, había que cubrir los puestos de la Nación y había que mantenerlos de la ciudad. Y a los de la provincia fueron los que somos buenos, y a la Nación fueron los que somos malos, y a la ciudad se quedaron los que gestionamos. Y yo creo que esa es la gran división que se ha dado. Los Aranguren, Patricia Bullrich fueron a la Nación, los Duros, los Quintana. A la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal fue gente, fue Finocchiaro claro. En educación inicialmente, en desarrollo, fue Salvay, fue gente que venía del peronismo, fue Ritondo, digamos, comparar la figura de Ritondo con Patricia Bullrich. Y a la ciudad quedaron los gestores. La ciudad es pura obra pública en este momento, es obra, y algunos negocios inmobiliarios, como el del Tiro Federal, qué sé yo, que hicieron la expropiación para hacer algo que dice en el Parque La Innovación y que seguramente tendrá un pequeño busto de Steve Jobs en el medio de los edificios, ¿no? A los dos, Raúl Aragón, Raúl Timerman, gracias por venir. No, gracias a vos, es un placer estar acá. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, Claudio Martínez, esta mañana en la Villa La Matera, en Quilmes, inundada, para ver cómo ahí también pega el tarifazo.